Christian Horner ha sido una de las figuras más reconocibles y controvertidas de la Fórmula 1 moderna. Entre su liderazgo en Red Bull Racing, su presencia constante en Drive to Survive de Netflix y su matrimonio con la ex Spice Girl, Geri Halliwell, Horner ha estado en el centro de atención del deporte. Pero después de más de 20 años dirigiendo Red Bull Racing, con 11 campeonatos conquistados y una reciente salida abrupta del equipo en julio de 2025, surge la pregunta: ¿qué tan bueno fue Christian Horner realmente como jefe de equipo? Hoy descubriremos la verdad detrás del hombre que transformó a Red Bull de un equipo novato a una dinastía dominante. Luces fuera y vamos. A diferencia de muchos jefes de equipo que nunca compitieron profesionalmente, Horner conocía el dolor del fracaso desde adentro del cockpit. Nacido el 16 de noviembre de 1973, Christian Edward Johnson Horner creció en una familia conectada con la industria automotriz en Leamington Spa, Inglaterra. Su carrera como piloto comenzó prometedora. En 1991 ganó una prestigiosa beca de Fórmula Renault, compitiendo en la temporada 1992 de British Fórmula Renault y logró una victoria, terminando como el novato mejor ubicado. Esto lo elevó a la British Fórmula 3, donde consiguió 5 victorias de clase en 1993. Pero fue en Fórmula 3000, el último escalón antes de la Fórmula 1, donde Horner se enfrentó a la cruda realidad. Durante 2 temporadas en 1997 y 1998, luchó en la parte trasera de la parrilla, logrando apenas un punto. El momento decisivo llegó durante una prueba cuando vio a Juan Pablo Montoya, futuro piloto de Fórmula 1, atravesar una curva de alta velocidad. Horner recordaría años después que vio a Montoya hacer cosas que él no podía hacer. Y esta brutal autoevaluación a los 25 años podría haber terminado con su carrera en el motorsport. En cambio, plantó las semillas de su reinvención. En lugar de abandonar, Horner tomó una decisión audaz que pocos habrían considerado: fundar su propio equipo de carreras. En 1997 cofundó Arden International, literalmente desde cero. Pidió dinero prestado, compró equipos usados y operó desde un humilde taller en el Reino Unido. Aquí es donde conoció una figura que sería crucial en su futuro, el Dr. Helmut Marko. Cuando Horner necesitaba comprar un remolque, encontró uno a precio razonable, y este lo vendía Marko en Austria. Horner voló a Austria para conocer a Marko y acordar el precio, iniciando una relación que duraría casi 30 años. La transformación de Arden fue notable. Para principios de los 2000, se había convertido en una potencia absoluta de la Fórmula 3000, conquistando 3 campeonatos consecutivos de equipos de 2002 a 2004. Horner había demostrado que tenía ojo para el talento y habilidades de gestión excepcionales. En 2004, mientras Horner exploraba comprar el equipo Jordan Fórmula 1, el destino intervino nuevamente. Marko lo presentó con Dietrich Mateschitz, el multimillonario cofundador de Red Bull, quien estaba buscando entrar en la Fórmula 1 con su propio equipo. La oferta de Mateschitz fue, según Horner, muy baja, pero venía con bonos por puntos anotados. Como Jaguar en 2004 había anotado solo 9 puntos en toda la temporada, parecía una apuesta segura. En su debut, Red Bull anotó 12 puntos solo en Austria 2005, una señal positiva de cosas más grandes por venir. A los 31 años, Horner se convirtió en el jefe de equipo más joven en la historia de la Fórmula 1, pero su verdadero genio estaba por revelarse. El movimiento que definiría la era Horner llegó en 2006, cuando logró convencer a Adrian Newey, el diseñador de autos más grande de la historia de la Fórmula 1, de dejar McLaren por Red Bull. Horner había visto a Newey observando la Energy Station de Red Bull un día y lo invitó a tomar un café, un pequeño paso que llevaría a una relación de trabajo que produjo múltiples rachas de campeonatos. David Coulthard, quien se unió en 2005 después de una larga etapa en McLaren, fue instrumental en ayudar a construir el equipo, según Horner. Él había venido de McLaren y era alguien con quien podía comparar y decir: ¿cómo se compara esto con lo que estabas acostumbrado en McLaren o Williams? Y el primer gran avance llegó en 2009, cuando Red Bull se convirtió en contendiente bajo las regulaciones técnicas renovadas, luchando contra Braun por ambos campeonatos. Sebastián Vettel anotó la primera victoria de Red Bull en un Gran Premio de China empapado por la lluvia, liderando a su compañero Mark Webber en un 1-2. Pero fue en 2010 cuando todo se materializó. Red Bull conquistó el campeonato de constructores en la penúltima carrera en Brasil, y Vettel arrebató la corona de pilotos a Webber y al rival de Ferrari, Fernando Alonso, en un tenso final en Abu Dhabi. En 6 años, Horner había llevado a Red Bull de una venta de fuego de €1 a campeones mundiales dobles. Luego vino la verdadera dominación. En 2011, el RB7 de Newey demostró ser difícil de vencer con Vettel al volante, ganando 11 de 19 carreras. En 2013, Vettel ganó 13 carreras, incluyendo una racha récord de 9 consecutivas para cerrar la temporada. En 4 años, Red Bull había barrido con los campeonatos. La
dominación de Red Bull llegó a un alto repentino en 2014. Mercedes emergió como el equipo superior, armado con la mejor unidad de potencia para el inicio de la era híbrida V6, mientras que el motor Renault de Red Bull simplemente no estaba a la altura. Estos años revelaron tanto las fortalezas como las debilidades de Horner como líder. Su respuesta fue característica. En lugar de aceptar la derrota con gracia, criticó públicamente a Renault en cada oportunidad. Este cambio de culpa se convirtió en un patrón. Cuando Red Bull luchaba, siempre era culpa de alguien más. Pero Horner también demostró su capacidad de adaptación. En 2016 tomó la audaz decisión de promover al prodigio de 18 años Max Verstappen de Toro Rosso a Red Bull, reemplazando al luchador Daniel Kvyat. Solo 4 carreras después del inicio de la temporada, Verstappen ganó en su debut para Red Bull en España. Un primer vistazo de lo que vendría. La intensidad de la pelea por el campeonato de 2021 entre Verstappen y Lewis Hamilton puso a Horner en el centro de atención, mientras las intercambiadas entre Horner y su contraparte de Mercedes Toto Wolff alimentaron el ciclo de noticias durante meses. Horner demostró ser un maestro de la guerra psicológica. Después de la colisión en Silverstone, llamó al movimiento de Hamilton desesperado, amateur e inaceptable. Sugirió que el 7 veces campeón del mundo debería ser suspendido e incluso puso un precio a la colisión, diciendo a los medios que había costado a Red Bull 1.8 millones en daños. Esta aproximación culminó en Arabia Saudita, donde las tensiones se desbordaron después de múltiples incidentes. Wolff reconoció lo que estaba pasando, acusando a Horner de dramatizar situaciones para ganancia política. Pero la frustración de Wolff solo probó que las tácticas de Horner estaban funcionando. El Gran Premio de Abu Dhabi 2021 será recordado para siempre como una de las carreras más controvertidas en la historia de la Fórmula 1. Cuando Nicolás Latifi se estrelló con 5 vueltas por delante, Horner directamente presionó al director de carrera Michael Masi para permitir que los autos se desdoblen. Horner se preguntaba que por qué no se estaban sacando los autos doblados del camino. Solo necesitan una vuelta más. Y fue así. Minutos después, Masi permitió que solo los autos doblados entre Hamilton y Verstappen se desdoblaran, creando un duelo de una vuelta que Verstappen ganó para tomar su primer campeonato mundial. La temporada 2022 debería haber sido una vuelta de la victoria para Horner. El equipo técnico de Red Bull había interpretado magistralmente las nuevas reglas aerodinámicas de efecto suelo, y Verstappen navegó hacia su segundo campeonato mundial con relativa facilidad. Red Bull ganó 21 de 22 carreras en 2023, con Verstappen anotando 19 de ellas y Checo Pérez las otras 2. Ambos récords de Fórmula 1 parecían listos para dominar el mundo de la Fórmula 1 durante años con Horner al timón. Pero detrás de la escena estaban ocurriendo cambios que finalmente llevarían a la caída de Horner. La muerte de Mateschitz en octubre de 2022 fue un cambio importante en el panorama político de Red Bull Racing, llevando a cambios dentro del lado austriaco de la empresa. También surgieron tensiones entre Horner y Marko, con este último demostrando ser fácil de controlar, ya que técnicamente no era empleado de Red Bull Racing y por lo tanto no respondía a Horner. En febrero de 2024, cuando surgieron alegaciones de comportamiento controlador e inapropiado contra él por parte de una empleada femenina, las noticias llegaron tanto a las primeras páginas como a las deportivas. Aunque Horner siempre negó las alegaciones y la queja fue desestimada, después de una investigación interna, el escándalo expuso las grietas dentro de Red Bull. Una serie de salidas detrás de escena estaban quitando muchos de los cimientos sobre los cuales Horner había construido el equipo de Red Bull. Primero vino Rob Marshall en 2023 uniéndose a McLaren. Luego Newey, quien renunció después de 19 años y se mudó a Aston Martin. Y después de analizar más de 2 décadas de liderazgo, la respuesta es compleja pero definitiva. Christian Horner fue excepcionalmente bueno en lo que hizo, pero su éxito vino con un costo. Sus fortalezas eran innegables. Tenía una visión estratégica. Transformó a Red Bull de novatos a campeones en solo 6 años. Tenía un reclutamiento de talento. Fichó a Adrian Newey y construyó equipos ganadores de campeonatos. Tenía un liderazgo bajo presión. Navegó múltiples eras regulatorias y desafíos competitivos. Su guerra psicológica, maestro en manipular narrativas y presionar a rivales. Y por último, la adaptabilidad. Se reinventó de piloto fallido a jefe de equipo exitoso. Ahora, también tenía debilidades significativas. Centralización de poder. Creó un sistema demasiado dependiente de su liderazgo personal. Manejo de conflictos, su intensidad a veces alineaba figuras clave como Newey.
su responsabilidad que luchaba por aceptar responsabilidad cuando las cosas iban mal y su sostenibilidad. Su enfoque de ganar a toda costa creó vulnerabilidades a largo plazo. El récord habla por sí mismo: 11 campeonatos en 20 años, incluyendo 2 eras de dominación total. Horner llevó a Red Bull desde ser un equipo de bebidas energéticas novato hasta convertirse en una de las 3 únicas organizaciones que fabrican cada aspecto de su auto de carreras, uniéndose a Ferrari y Mercedes. Su salida abrupta en julio de 2025, después de meses de turbulencia, sugiere que incluso los líderes más exitosos pueden ser víctimas de sus propios métodos. Las mismas características que lo llevaron al éxito, su intensidad, su centralización del poder, su enfoque combativo, finalmente contribuyeron a su caída. Christian Horner fue indudablemente uno de los jefes de equipo más exitosos en la historia de la Fórmula 1. Su transformación de piloto fallido a líder de una dinastía en una historia notable de reinvención y determinación. Construyó no uno, sino 2 periodos de dominación. Navegó cambios regulatorios masivos y creó una cultura ganadora que perduró durante 2 décadas. ¿Fue perfecto? No. ¿Fue controversial? Absolutamente. ¿Fue efectivo? Los números no mienten. 11 campeonatos hablan más fuerte que cualquier crítica. Y como análisis final, Christian Horner fue exactamente lo que Red Bull necesitaba cuando lo necesitaba. Un líder feroz, ambicioso e implacable que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar. Su legado en la Fórmula 1 está asegurado, incluso si su historia con Red Bull Racing ha llegado a su fin. La pregunta ahora no es qué tan bueno fue Horner, sino ¿alguien más puede llenar el vacío que ha dejado atrás?